Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra séptima experiencia acerca de la aplicación del primer principio de la termodinámica. Recuerda que la estrategia que estamos siguiendo es la aplicación de la tabla que se muestra en pantalla, así como de los consejos que también en este momento se muestran en pantalla. Tanto la tabla como los consejos fueron explicados en detalle en este video, que te estoy dejando acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Entra y entérate de la mejor estrategia para resolver cualquier ejercicio de termodinámica. Genial. Pasemos a dar lectura al enunciado del día de hoy. Una masa de 1 kilogramo de aire se encuentra inicialmente a una temperatura de 15 grados centígrados y a una presión de 76 centímetros de mercurio. Se le hace describir el siguiente ciclo. Primero, una compresión adiabática hasta una presión de 30 atmósferas. Segundo, un calentamiento isobárico suministrando al aire 300 kilocalorías de calor. Tercero, una expansión adiabática hasta llegar al volumen inicial. Y por último, una transformación isocórica hasta llegar a las condiciones iniciales. Obtener A. Diagrama presión-volumen. B. Presión, volumen y temperatura en cada estado. Y por último, C. Calor, variación de energía interna y trabajo en cada proceso. Se sabe que la densidad del aire a 273 Kelvin y una atmósfera es 1,293 gramos por litro. Antes de comenzar a analizar el resumen que se ha colocado en la parte superior de la pantalla, es muy importante destacar lo siguiente. En termodinámica, así como cualquier rama de la física, es fundamental que siempre trabajemos con unidades uniformes. Por ejemplo, la masa debe venir en kilogramos. En este caso la masa está dada en kilogramos, sí, porque la masa de aire que se proporciona es de 1 kilogramos. La presión se puede trabajar en atmósfera o kilopascal, pero vamos a tomar la decisión de trabajarla en atmósfera. Pero perfectamente otra persona puede tomar la decisión de trabajarla toda en kilopascal o simplemente en pascal. ¿Cómo transformamos estos 76 centímetros de mercurio a atmósferas? Muy fácil. Recuerda que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta es una constante. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos 76 centímetros de mercurio. Esa es la presión proporcionada para el estado 1. Pero estos centímetros los podemos transformar a milímetros. Sí, muy fácil. Recuerda que en 1 centímetro tenemos 10 milímetros. Por lo tanto, 76 centímetros de mercurio es igual a centímetro cancela con centímetro y al multiplicar 76 por 10 se obtiene como resultado 760 milímetros de mercurio, justo una atmósfera. Tal como ya te mencioné acá, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, la presión del estado 1 no es más que una atmósfera. El volumen lo vamos a trabajar por lo general en litros. En este caso no se proporciona ningún dato sobre volumen, pero si te dieran algún volumen, por ejemplo en metros cúbicos, es recomendable llevarlo a litros. En cuanto a la temperatura, ¿cómo vamos a trabajar siempre la temperatura en este tipo de ejercicios donde utilizaremos la ecuación de estado y la primera ley de la termodinámica? Muy bien, siempre se va a trabajar, tal como ya te lo di en los consejos, sumándole 273 para transformarlo a grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura en el estado 1 es igual a 288 Kelvin. Simplemente sumamos 15 más 273. ¡Qué fácil y sencillo es! En cuanto al calor, observa que uno de los datos es el calor en el proceso de calentamiento isobárico. Claro, para aumentar la temperatura, porque se está añadiendo calor, este calor es positivo. ¿En qué unidades trabajamos el calor? El calor lo vamos a trabajar como siempre en unidades de Joule. Observa, 300 kilocalorías, ¿a cuánto equivale en Joule? Primero, colocas 300, esta K que está aquí, observa esta K de kilo significa 1000, entonces colocas acá 3 ceros, así 300 kilos son 300.000 calorías. ¿Y cómo transformamos calorías a Joule? Muy fácil, con el siguiente factor de conversión. Recuerda que en una caloría hay 4,184 Joule. Así, caloría cancela con caloría y al efectuar este sencillo producto, 300.000
por 4,184, se obtiene que el calor proporcionado para el calentamiento isobárico es de 1.255.200 Joule. Este es el calor proporcionado. También se nos proporciona como dato la densidad del aire a 273 Kelvin y una atmósfera. Nos mencionan que la densidad del aire es 1,293 gramos por litro. Y en este momento te preguntarás, pero ¿para qué nos dan este dato? ¿En qué se utiliza? Cuando te den este tipo de datos en algún ejercicio de termodinámica, es simplemente para que encuentres la constante R de dicho gas, que en este caso es el aire. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo? ¿Cómo utilizo estos datos proporcionados para encontrar la constante R, en este caso del aire? De la siguiente manera, observa. Vamos a tomar este espacio acá para calcular la R del aire con los datos proporcionados. Recuerda que estamos considerando nuestros gases ideales, por lo tanto se cumple la ecuación de estado. ¿Cuál es la ecuación de estado? Esta: presión-volumen es igual a mRT. Recuerda que la ecuación de estado es válida tanto para M de masa o para N de número de moles. La única diferencia es que cuando se utiliza N, acá colocamos la constante universal de los gases, que vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Pero en este caso, como se nos proporciona es la masa de aire, vamos a utilizar esta ecuación en función de la masa. Observa que esta ecuación se puede escribir así: la presión es igual a la masa entre el volumen. Este factor, que es el volumen que está multiplicando, lo he pasado dividiendo a la derecha por R por T. Ahora, fíjate atención en este cociente, esta fracción. Masa sobre volumen. ¿Qué es masa sobre volumen? ¿Lo recuerdas? Vamos a escribirlo acá al lado. Masa sobre volumen no es más que la densidad del aire. En este caso, la densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, la ecuación de estado se puede escribir así: presión es igual a la densidad por R por T. ¿Por qué hemos colocado la ecuación de estado en función de la densidad? Porque uno de los datos que se proporciona en el ejercicio es la densidad. Mírala acá. Esta que está acá es la densidad del aire. Ahora bien, de esta expresión podemos obtener la R del aire. En este caso, la R del aire será igual a la presión dividido la densidad, y la temperatura están multiplicando, por lo tanto pasan a dividir densidad por temperatura. Así, en este caso, la R del aire será igual a, esta densidad está dada para qué presión y temperatura. Obsérvala acá. Para una presión de una atmósfera, mírala acá, una atmósfera sobre la densidad del aire vale 1,293 gramos por litro por la temperatura. ¿Pero cuánto vale la temperatura? Acá está, mírala, 273 Kelvin. Ahora bien, como la masa debe venir en kilogramos y acá la observamos en gramos, observa acá, en gramos, debemos transformar esos gramos a kilogramos. Y esto es muy, pero muy fácil. Simplemente en un kilogramo tenemos 1000 gramos, ¿correcto? Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que gramo cancela con gramo. Por lo tanto, el valor de nuestra R vendrá en atmósferas por litro sobre kilogramos Kelvin. Ahora, en una calculadora con mucho cuidado, realizas esta operación. 1,293, este es un decimal, por 273 dividido entre 1000. Mira este 1000 que está acá. Y al final debes calcular 1 sobre ese resultado. O también, esto se puede calcular de la siguiente manera. Al aplicar doble C, quedaría en el numerador 1000. 1000 dividido sobre 1,293 por 273. Estoy seguro que acá en esta parte no tendrás ningún tipo de problemas, ya que es un cálculo relativamente sencillo. Así, vamos a borrar acá, la R del aire tomará un valor aproximado de 2,833 atmósferas litro sobre, este es el valor de R en este caso. Realmente esta R del aire también la puedes ubicar en las tablas termodinámicas para los gases, porque estas son constantes. Pero en este ejercicio en particular, donde se proporcionó esta información de la densidad, a veces confunde a los estudiantes y se preguntan ¿por qué me dan este tipo de información? Ya sabes que cuando te den este tipo de información es simplemente para que obtengas la R de ese gas. Finalmente, observa acá
esta constante. Esta es la constante adiabática. Esta constante adiabática siempre se utilizará cuando existan procesos adiabáticos, como lo es este caso, donde existen dos procesos adiabáticos. Inicia con una compresión adiabática y posteriormente se ejecuta una expansión también adiabática. Cada vez que trabajes con procesos adiabáticos, debes conocer el valor de gamma del coeficiente adiabático. Y este coeficiente adiabático es adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Ahora bien, en este momento nos preguntamos, ¿cuál es el valor de gamma en nuestro caso? Recuerda que este valor depende de si el gas es monoatómico o diatómico. Como estamos trabajando con el aire por lo general se considera un gas diatómico. Por lo tanto, en este caso podemos tomar como valor de gamma 7/5. Al dividir 7 entre 5 es igual a 1,4. Lo puedes tomar en forma fraccionaria o en forma decimal, como se te haga más cómodo, no hay ningún tipo de problema. También recuerda que en un gas diatómico, C sub B siempre es igual a 5 medios de R. Y C sub P es igual a 7 medios de R. Esto siempre se cumple cuando el gas es diatómico. En conclusión, ¿qué hemos aprendido? Que el aire siempre lo vamos a considerar un gas diatómico. Por lo tanto, serán válidas estas expresiones: el valor de gamma, el valor de C sub B y el valor de C sub P. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo así 5 medios de R o 7 medios de R? Recuerda que R ya lo calculamos, míralo acá. R vale 2,8333, esta R que se encuentra acá. Esa R del aire es la que debes sustituir acá para obtener el valor de C sub B, o acá para obtener el valor de C sub P. ¡Qué fácil y sencillo es! Muy bien, una vez que se ha aclarado el aspecto de las unidades para que trabajemos en forma uniforme, ahora sí podemos iniciar la resolución de este ejercicio. Siempre recuerda, ojo, siempre recuerda, cuando te den unidades diferentes de presión, así como centímetros de mercurio, etc., la masa en gramos, la temperatura en centígrados, los calores en calorías, etc., siempre es muy sano transformar todas las unidades en forma uniforme. Vamos a trabajar todas las presiones en atmósfera, perfecto, llevamos todo a atmósfera. Las masas siempre en kilogramos, los volúmenes siempre en litros y la temperatura, muy pero muy importante, siempre en Kelvin. Y los calores, los trabajos y variaciones de energía interna siempre en Joule. Siempre en Joule. Excelente. En la parte superior observas un resumen de todo lo que está sucediendo. ¿Qué se conoce? Se conoce que la presión 1 es una atmósfera, tal como ya lo demostramos. Y se conoce que la temperatura 1 son 288 Kelvin, ¿correcto? Tal como lo acabamos de saber cuando trabajamos con las unidades. Pero el volumen 1 no lo conocemos. Luego el aire sufre un proceso o evolución de tipo compresión adiabática, hasta que su presión aumenta a 30 atmósferas, luego de lo cual se le suministra calor al aire. Por supuesto, este se calienta, pero este calentamiento se sucede en forma isobárica, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión en el estado 3 será igual a la presión en el estado 2, y lógicamente la temperatura 3 será mayor que la temperatura 2. Posteriormente, el aire sufre un proceso de expansión adiabática hasta que alcanza el volumen inicial. El volumen en el estado 4 será igual al volumen inicial, al volumen en el estado 1. Finalmente, se sufre un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, hasta que el aire regresa a su estado inicial. Este es un buen resumen de todo lo que está sucediendo en nuestro sistema, que en este caso es el aire. Comencemos a realizar el gráfico presión-volumen de nuestro sistema, es decir, del aire. Las condiciones iniciales son estas. Se conoce que la temperatura 1 es 288 Kelvin, acá se visualiza. Conocemos la presión inicial es de 1 atmósfera, observa que las presiones las estamos midiendo en atmósfera y los volúmenes los vamos a medir en litros. Pero se desconoce el volumen 1. Posteriormente, el aire sufre una compresión adiabática. Recuerda que las compresiones siempre tienen sentido a la izquierda porque disminuyen el volumen. Es decir, este volumen final es menor que el volumen inicial.
porque se está sufriendo una compresión. Y la compresión es tal que aumenta la presión hasta 30 atmósferas, tal como se visualiza acá en el gráfico, alcanzando también, por supuesto, una temperatura 2 desconocida. Luego el aire se transforma desde el estado 2 al estado 3 a través de un proceso de calentamiento isobárico. Recuerda que un proceso isobárico es aquel que se sucede a presión constante. Es por tal razón que se dibuja esta recta horizontal en azul. ¿Qué se conoce del estado 3? La presión, que es de 30 atmósferas, ya que la presión 3 es igual a la presión 2 por ser un proceso isobárico, pero se desconoce el volumen 3. Por supuesto, también se desconoce la temperatura 3. Lo único que sabemos es que la temperatura 3 será mayor que la temperatura 2, porque se ha sufrido un calentamiento a través de la inyección de este calor. Vale mencionar que estas isotermas, estas que se encuentran acá, estas isotermas, recuerda que crecen hacia arriba y a la derecha, así crecen las temperaturas. Por lo tanto, esta temperatura es mayor que esta, y de seguro esta temperatura será mayor que esta, por supuesto. Luego el aire pasa a un estado 4 a través de un proceso de expansión adiabática. Recuerda que los procesos de expansión es cuando el volumen aumenta. Pero el volumen aumenta ¿hasta dónde? El enunciado indica que el volumen aumenta hasta alcanzar el volumen inicial. Por lo tanto, este proceso se puede dibujar así. Obsérvalo acá, representado con esta curva destacada en negro. Observa que el punto 4, este punto que está acá, que representa el estado 4, tiene el mismo volumen inicial que era V sub 1. Obsérvalo acá. Por supuesto, este estado 4 alcanzará cierta temperatura 4. Finalmente, se sufre un proceso isocórico a volumen constante hasta regresar el aire a las condiciones iniciales. Vamos a representar ese proceso de 4 a 1 así. Acá se visualiza a través de una línea vertical con sentido hacia abajo, debido a que es un proceso isocórico o isométrico a volumen constante, hasta que efectivamente el aire recupera su estado inicial. Y así hemos culminado el gráfico del ciclo sufrido por el aire a través de estos 4 procesos. Ahora vamos a proceder a definir cada uno de los estados de este proceso. Comencemos con el estado 1. En el estado inicial conocemos 2 de las 3 variables fundamentales: presión, volumen y temperatura. Acá se visualiza que conocemos la presión y la temperatura, de tal forma que para calcular el volumen podemos recurrir a la ecuación de estado de la siguiente manera: presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa de aire por R de aire por la temperatura 1. De acá es bastante sencillo despejar el volumen 1. El volumen 1 será igual a la masa de aire por R de aire por T1, todo dividido entre la presión 1. Al sustituir se tiene, ¿cuánto vale la masa de aire? 1 kilogramo. ¿Cuánto vale la R del aire? Acá la visualizamos, ya fue calculada, vale 2,833 atmósferas litros sobre kilogramos Kelvin por la temperatura 1, la cual vale 288 Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión 1, la cual vale 1 atmósfera. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, atmósfera con atmósfera y Kelvin con Kelvin, de tal forma que nuestro resultado vendrá en litros. Al efectuar esta operación en una calculadora se observa que el volumen 1 toma un valor aproximado de 816 litros. Así queda definido completamente el estado 1. El volumen 1 vale 816 litros. Pasemos ahora a definir el siguiente estado, que se obtiene después de que el aire sufre un proceso de compresión adiabática hasta que la temperatura aumenta a 30 atmósferas, tal como lo indica el enunciado. ¿Qué debemos hacer en este caso? Fija tu atención acá en el estado 2, cuando solo conocemos una de las 3 variables fundamentales de un estado. ¿Qué debemos hacer? Este tipo de situaciones suele presentarse cuando ocurre un proceso adiabático. Acá el secreto es que el proceso es adiabático, el proceso que conecta el estado 1 con el estado 2. Por tal razón son válidas las siguientes ecuaciones. Observa, la presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente adiabático debe ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado al coeficiente adiabático. Y como ya conocemos todas las condiciones en 1
y en el estado 2 ya conocemos la presión 2, de acá podemos obtener fácilmente el volumen 2. Vamos a proceder a despejar el volumen 2 de esta relación. Observa, este factor B1 elevado a la gamma que está multiplicando pasará a dividir, quedando B sub 2 a la gamma dividido entre B sub 1 a la gamma igual a P1, y la presión 2 que está multiplicando pasará dividiendo. Ahora bien, gracias a una propiedad de potenciación, esta expresión, esta que está acá, que tiene el mismo exponente tanto en el numerador como en el denominador, se puede escribir así: volumen 2 dividido entre volumen 1 y todo elevado a la gamma. Esta es una propiedad de potenciación y esto debe ser igual a la presión 1 dividida entre la presión 2. Finalmente, de acá, despejar el volumen 2 se efectúa de la siguiente manera. Pon mucha atención. Este gamma que está acá pasa al otro lado de la siguiente manera. Anotas P1 dividido entre P2 y todo lo vas a elevar a la 1 entre gamma. Así se despeja gamma. Finalmente, este volumen 1 que está acá dividiendo pasa a multiplicar a la derecha. Al sustituir los valores se obtiene el volumen 2. Observa, ¿cuánto vale la presión 1? 1 atmósfera. ¿Cuánto vale la presión 2? 30 atmósferas. Es dato en el ejercicio. Todo esto elevado a la 1 entre gamma. Gamma, por ser un gas diatómico, ya sabemos que vale 7 quintos. Obsérvalo acá. 7 quintos o 1,4. Como lo desees colocar, ya que al dividir 7 entre 5 arroja como resultado 1,4. Y por supuesto todo esto multiplicado por el volumen 1. El volumen 1 ya sabemos que vale 816 litros. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que atmósfera cancela con atmósfera y nuestro resultado vendrá en litros. Claro, unidad de volumen. Al efectuar esta operación en una calculadora con mucho cuidado, se obtiene que el volumen 2 toma un valor aproximado de 72 litros. Vamos a anotarlo por acá. El volumen 2 es de 72 litros. Y como ya conocemos dos de las tres variables fundamentales en el estado 2, para calcular la temperatura 2, puedes recurrir o bien a la ecuación de estado, ya conocida por todos nosotros, es decir, presión 2 por volumen 2 igual a la masa de aire por R del aire por la temperatura 2, de acá puedes despejar la temperatura 2, o como este estado proviene de un proceso adiabático, también es válida la siguiente fórmula. Temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la gamma menos 1 debe ser igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la gamma menos 1. De acá también puedes proceder a despejar la temperatura 2, ya que se conocen ambos volúmenes en el estado 1 y en el estado 2, y también conocemos la temperatura 1. En conclusión, tienes dos caminos para calcular la temperatura 2. ¿Y por qué tienes dos caminos? Porque el proceso es adiabático. En cambio, si el proceso no hubiese sido adiabático, sino otro, cualquier tipo, necesariamente tienes que utilizar la ecuación de estado para calcular las variables presión, temperatura y volumen, porque la ecuación de estado es válida para cualquier tipo de proceso. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio para proceder a obtener esta temperatura 2. Vamos a suponer que una persona decide utilizar la ecuación de estado. Entonces la temperatura 2 será igual a presión 2 por el volumen 2 dividido entre la masa del aire por R del aire. Esto es igual a, ¿cuánto vale la presión 2? 30 atmósferas. Por, ¿cuánto vale el volumen 2? 72 litros, lo acabamos de calcular. Y todo esto dividido, ¿cuánto vale la masa de aire? 1 kilogramo. ¿Y cuánto vale la R del aire? Acá la tenemos. Vale 2,833 atmósferas litros sobre kilogramos Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, atmósfera con atmósfera y litro con litro, de tal forma que nuestro resultado quedará en Kelvin, claro, unidad de temperatura. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 761 Kelvin. ¡Qué fácil y sencillo es! Vamos a anotarlo por acá, 761 Kelvin. Ahora vamos a abrir más espacio para definir el estado 3 de este proceso. El estado 3, destacado en azul, proviene de un proceso isobárico. Por lo tanto, la presión en el estado 3 será igual a la presión en el estado 2, la cual vale 30 atmósferas. Ahora bien,
¿Cómo procedemos a calcular el resto de las variables si el proceso de donde proviene no es un proceso adiabático, donde son válidas las ecuaciones adiabáticas para relacionar presión, volumen y temperatura de dos estados? Y por supuesto tampoco podemos utilizar la ecuación de estado, ya que conocemos solo una de las tres variables fundamentales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fija tu atención acá, te dan este dato. Te dan el calor que se inyecta al aire y que por supuesto causa un aumento ¿de qué? Muy bien, un aumento de temperatura. Por lo tanto, gracias a conocer el calor, podemos obtener la temperatura a la cual aumenta nuestro aire. Vamos a anotar por acá que ya conocemos la presión 3. Esta vale 30 atmósferas. Es idéntica a la presión 2 por ser un proceso isobárico a presión constante. Recuerda que en un proceso isobárico, acá se visualiza un fragmento de la tabla que te di inicialmente en este video, el calor se calcula de esta manera. Y todos estos datos los conocemos. Observa, el calor es igual a la masa de aire, que la conocemos, por C sub P del aire, que también lo conocemos. Obsérvalo acá. Recuerda que el aire lo hemos considerado como un gas diatómico. Por lo tanto, C sub P no es más que 7 medios de R. Y R también lo conocemos, acá tenemos la R del aire. Multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, el proceso va de 2 a 3. Fija tu atención acá en esta línea horizontal. Por lo tanto, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura 3 menos la temperatura inicial, que es la temperatura en 2, porque el proceso va de 2 a 3. En 2 se tienen las condiciones iniciales y en 3 se tienen las condiciones finales. Siempre es muy importante que conozcas cuál es el punto final e inicial para poder sustituir en la fórmula. Muy bien, tal como ya te mencioné, al examinar esta relación caemos en la cuenta que el calor lo conocemos, es dato en el ejercicio, también la masa, también C sub P y también la temperatura inicial, de tal forma que la única incógnita es justamente la temperatura 3, la temperatura final. ¿Y la podemos despejar de acá? Sí, es bastante sencillo, observa. La temperatura 3 será igual a el calor. Este factor que está acá multiplicando pasa a dividir al calor, masa de aire por C sub P del aire, y este T2 que está acá restando pasa a sumar al otro lado. Y listo, así hemos despejado la temperatura 3. Ahora solo falta sustituir los datos. Vamos a ello. La temperatura 3 será igual a ¿cuánto vale el calor proporcionado? 1.255.200 Joule. Este es el valor del calor proporcionado. Todo esto dividido. La masa del aire ya sabemos que es 1 kilogramo por el C sub P del aire. Acá lo tenemos. Simplemente es 7 medios de R. ¿Pero cuánto vale la R del aire? 2,833 atmósferas litro sobre kilogramos Kelvin. Ahora bien, pon mucha atención a un factor de conversión que es necesario utilizar en este caso. Recuerda que en una atmósfera litro hay 101,3 Joule. Simplemente estamos transformando las atmósferas litro a Joule. ¿Por qué? Porque el calor viene dado en Joule. Y por supuesto todo esto más la temperatura 2, la cual vale 761 Kelvin. Ya fue calculada. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de lo siguiente. Kilogramo cancela con kilogramo, atmósfera litro con atmósfera litro, y este Joule cancela con este Joule. De tal forma que este lado de la expresión quedará en Kelvin. Claro, unidad de temperatura que se puede sumar perfectamente con este otro valor que es de la misma naturaleza, es decir, temperatura, porque viene en grados Kelvin. Ahora, con mucho cuidado en una calculadora, efectúas esta operación. 1.255.200 dividido entre este valor. 1 por 7 medios por 2,833 por 101,3. Vamos a abrir un poco más de espacio acá para colocar los resultados obtenidos. Así, la temperatura 3 será igual a... Esta operación genera como resultado aproximado 1250 Kelvin. Por supuesto, debemos sumarle 761 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura 3, en este caso, toma el valor aproximado de 2011 Kelvin. Listo. Esta es la temperatura 3 que hemos obtenido gracias a que conocemos el calor proporcionado al aire. Y listo, así hemos obtenido la temperatura 3, 2011 Kelvin.
Vamos a colocarla por acá, 2011 Kelvin. Finalmente, para concretar el estado 3, es decir, definirlo completamente, solo falta calcular el volumen 3, pero como ya conocemos dos de las tres variables fundamentales, recurrimos a la ecuación de estado. Presión 3 por el volumen 3 es igual a la masa de aire por R del aire por la temperatura 3, y de acá es bastante sencillo despejar el volumen 3. Este será igual a la masa de aire por R del aire por la temperatura 3, y todo esto dividido entre la presión 3. ¿Cuánto vale la masa del aire? 1 kilogramo. La R del aire, 2,833 atmósferas litros sobre kilogramos Kelvin. La temperatura 3 ya sabemos que vale 2011 Kelvin. Y todo esto dividido entre la presión 3, que vale 30 atmósferas. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y el resultado vendrá en litros, claro, unidad de volumen. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el volumen 3 toma un valor aproximado de 190 litros. Vamos a colocarlo por acá, 190 litros, y listo, ya ha quedado definido completamente el estado 3 de nuestro proceso. Finalicemos el apartado B de nuestro ejercicio definiendo el estado 4 de nuestro ejercicio. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para trabajar en nuestro estado 4. Muy bien, el enunciado indica que en el estado 3 se sucede un proceso de expansión adiabática hasta que el aire alcanza el volumen inicial, es decir, el volumen en 4, ya lo conocemos, es igual al volumen en 1, que vale 816 litros. Pero ahora solo falta por conocer la presión 4 y la temperatura 4. Al examinar las tres variables fundamentales de este estado, presión, volumen y temperatura, caemos en la cuenta que solo conocemos una de ellas. Pero, como el proceso de donde proviene es adiabático, podemos utilizar las ecuaciones adiabáticas para calcular el resto de las variables. Observa, gracias a que el proceso es adiabático, podemos escribir presión 3 por el volumen 3 elevado a la gamma debe ser igual a la presión 4 por el volumen 4 elevado a la gamma. Porque claro, el proceso adiabático ocurre entre el proceso 3 y 4. De esta relación es bastante sencillo despejar la presión 4. Vamos a ello. Vamos a hacerlo por acá. La presión 4 será igual a la presión 3 por el volumen 3 elevado a la gamma. Y todo esto dividido entre el volumen 4 elevado a la gamma. Acá, si lo deseas, puedes trabajar de esta manera. O bien puedes escribir esto así, presión 3 que multiplica. Gracias a la propiedad de potenciación puedes escribir volumen 3 dividido entre el volumen 4 y todo elevado a la gamma. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque este exponente es idéntico a este exponente. Pero repito, si deseas trabajar de esta manera, lo puedes hacer. Igual llegarás al mismo resultado. O trabajar de esta otra manera, como tú lo desees, no hay ningún problema. Por lo tanto, la presión 4 será igual a. Para una persona que va a trabajar de esta manera, escribe lo siguiente. ¿Cuánto vale la presión 3? 30 atmósferas. ¿Cuánto vale el volumen 3? 190 litros. ¿Cuánto vale gamma? 1,4. Acá lo tenemos 7 quintos. 7 entre 5 es 1,4. Y todo esto dividido. ¿Cuánto vale el volumen 4? Ya sabemos que es igual al volumen 1, 816 elevado a la gamma a la 1,4. Y para una persona que desee trabajar de esta otra manera, escribe lo siguiente. La presión 3 vale 30 atmósferas. El volumen 3 vale 190 litros dividido entre el volumen 4, que vale 816 litros, igual al volumen 1. Y todo esto elevado a la gamma, que vale 1,4. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que litro cancela con litro, quedando nuestro resultado en atmósferas, claro, unidad de presión. Al efectuar cualquiera de estas dos operaciones en tu calculadora, se obtiene que la presión 4 toma un valor aproximado de 3,9 atmósferas. Vamos a anotarlo por acá, 3,9 atmósferas. Ahora, como ya conocemos dos de las tres variables fundamentales de este estado, del estado 4, puedes tomar la decisión entre aplicar la ecuación de estado o la otra relación adiabática, que relaciona las temperaturas. Vamos a escribirla por acá para que la tengas a la mano. Temperatura 4 por el volumen 4 elevado a la gamma menos 1 debe ser igual a la temperatura 3 por el volumen 3 elevado a la gamma menos 1. Puedes utilizar esta expresión, repito,
gracias a que el estado 4 se ha generado después de un proceso adiabático. O también puedes utilizar la ecuación de estado. Presión 4 por el volumen 4 es igual a la masa del aire por R del aire por la temperatura 4. En resumen, despejar la temperatura 4 de esta primera relación o la temperatura 4 de esta segunda relación te conducirá exactamente al mismo resultado. Vamos a suponer que una persona desea hacerlo de esta primera manera, de esta que está acá, vamos a llamarla A. Entonces su temperatura 4 quedaría así: temperatura 3 por el volumen 3 elevado a la gamma menos 1, y todo esto dividido entre el volumen 4 elevado a la gamma menos 1. Ya sabemos que esto lo podemos escribir como temperatura 3 por el volumen 3 dividido entre el volumen 4 y todo esto elevado a la gamma menos 1. Esto es igual. ¿Cuánto vale la temperatura 3? 2011 Kelvin. ¿Cuánto vale el volumen 3? 190 litros. Y el volumen 4 vale 816 litros. Y todo esto elevado a la gamma menos 1. ¿Pero cuánto vale gamma? 1,4. 1,4 menos 1. Quedaría acá como exponente 0,4. Al efectuar esta operación en una calculadora, obtiene que la temperatura 4 toma un valor aproximado de 1123 Kelvin. Y para una persona que desea hacerlo de esta otra manera, recurriendo a la ecuación de estado, su temperatura 4 le quedaría así. La temperatura 4 es igual a la presión 4 por el volumen 4, todo esto dividido entre la masa del aire por la R del aire. ¿Cuánto vale la presión 4? 3,9 atmósferas, lo acabamos de calcular. El volumen 4 vale 816 litros, todo esto dividido, la masa de aire es 1 kilogramo y la R del aire es 2,833 atmósferas litro sobre kilogramos Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, atmósfera con atmósfera y litro con litro. Nuestro resultado quedará en Kelvin, justamente unidad de temperatura. Al efectuar esta operación en una calculadora, obtendrás un valor aproximado a 1123 Kelvin. ¡Qué fácil y sencillo es! Y así hemos definido el estado 4, de tal forma que ahora conocemos los 4 estados de nuestro sistema, que es el aire. Ahora pasemos a culminar el video analizando cada uno de los procesos, calculando el calor, variación de energía interna y trabajo en cada uno de ellos. El primer proceso que se sufre es una compresión adiabática. Por tal razón vamos a colocar acá un fragmento de nuestra tabla para el proceso adiabático. Recuerda que cada vez que comenzamos a analizar un proceso, en este caso el proceso 1,2 adiabático, lo primero que siempre debemos escribir es la primera ley de la termodinámica. Vamos a colocar acá mejor una flecha. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que el calor de 1 a 2 es igual a la variación de la energía interna en el proceso 1,2 más el trabajo realizado en el proceso 1,2. Ahora bien, en este caso, como el proceso es adiabático, ¿qué nos dice la tabla? Observa acá que el calor es igual a 0 por ser justamente un proceso adiabático. Es decir, podemos igualar a 0 esta ecuación. Y al igualar a 0 esta ecuación, podemos escribir lo siguiente. El trabajo de 1 a 2 no será más que este término que está positivo pasa a negativo, menos la variación de la energía interna de 1 a 2. En resumen, basta con calcular la variación de la energía interna en el proceso 1,2 y también obtendremos el trabajo, porque el trabajo es igual a menos la variación de energía interna. Así que en este momento debemos preguntarnos, ¿cómo calculamos la variación de la energía interna? Fija otra atención acá en la tabla. Acá tienes la fórmula. La variación de la energía interna en el proceso 1,2 será igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 1 kilogramo, la masa del aire, por C sub B. ¿Cuánto vale C sub B? Acá lo tenemos. Vale 5 medios de R. Porque el aire se considera siempre un gas diatómico. ¿Y cuánto vale R? 2,833 atmósferas litro sobre kilogramos Kelvin. Por, y acá con mucho cuidado, temperatura final menos temperatura inicial. Como el proceso va desde 1 hasta 2, ¿cuánto vale la temperatura final e inicial? La temperatura final es la temperatura en 2, la cual vale 761 Kelvin. Menos la temperatura inicial es la temperatura en 1, la cual vale 288 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin con Kelvin.
y nuestro resultado quedará en atmósfera litro. Pero, ¿cómo transformamos estas atmósferas litro a joule? De la siguiente manera. Recuerda que una atmósfera litro equivale a 101,3 joule. Ahora sí, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y nuestro resultado quedará en joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, 1 por 5 medios por 2,833 por esta diferencia por 101,3 se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 1-2 toma un valor aproximado de 339.357 joule. Y como ya conocemos la variación de energía interna, también conocemos el trabajo de 1 a 2, ya que este, gracias a la primera ley, no es más que menos esta variación de energía interna. Por lo tanto, el trabajo de 1 a 2 es menos 339.357 joule. ¿Tiene sentido que este trabajo sea negativo? ¿Qué representa este valor? Este valor representa el área bajo la curva 1,2. Esta curva destacada en rojo, es decir, esta área. Esta área vale 339.357 joule. Pero, ¿por qué es negativa? Porque esta área se recorre a la izquierda. Recuerda que cada vez que recorramos el área hacia la izquierda, será negativa. En cambio, cuando se recorra a la derecha, será positiva. Genial, continuemos. El siguiente proceso es un proceso isobárico. Por tal razón, hemos colocado acá un fragmento de la tabla del proceso isobárico. En nuestro caso, este es el proceso 2,3. Un proceso isobárico. ¿Qué es lo primero que siempre debemos hacer en todo proceso? Escribir la primera ley de la termodinámica. El calor de 2 a 3 es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. En este caso, ya el calor lo conocemos, el calor de 2 a 3, porque es el calor que se le suministra al aire, obsérvalo acá en la parte superior, para calentarlo hasta una temperatura de 2011 Kelvin, hasta una temperatura 3 de 2011 Kelvin. Así, en este caso, solo bastará o bien calcular la variación de la energía interna con esta fórmula, o calcular el trabajo con esta otra fórmula, como tú lo desees. Como a mi juicio la fórmula del trabajo es más sencilla que la fórmula de la variación de la energía interna, en este caso yo procedería a calcular el trabajo. El trabajo es igual a la presión, que en este caso es la presión 2 o la presión 3, es la misma, vale 30 atmósferas. Multiplicado, acá con mucho cuidado, volumen final menos volumen inicial. Como el proceso va de 2 a 3, el volumen final es el volumen 3, el cual vale 190 litros. Menos el volumen inicial es el volumen 2, el cual vale 72 litros. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que este trabajo quedará en atmósferas por litro. ¿Cómo lo transformamos a joule? Multiplicando por el mismo factor de conversión de siempre. Una atmósfera litro equivale a 101,3 joule. Ahora sí, atmósfera cancela con atmósfera y litro con litro, quedando nuestro resultado en joule. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el valor de trabajo de 2 a 3 toma el valor de 358.602 joule. Y ahora, como ya conocemos el trabajo y también el calor de la primera ley, simplemente despejamos la variación de la energía interna. Así, la variación de la energía interna en el proceso 2,3 será igual a el calor 2,3 menos el trabajo 2,3, y esto será igual a ¿cuánto vale el calor? 1.255.200 joule menos el trabajo de 2 a 3, el cual vale 358.602 joule. Al efectuar esta sencilla resta se obtiene que la variación de la energía interna toma el valor de 896.598 joule. Y listo, ya tenemos definido completamente el proceso 2,3. Ojo, vale hacer dos comentarios. Vamos a borrar acá. El primer comentario es el siguiente. ¿Tiene sentido que este trabajo sea positivo? ¿Qué representa este trabajo 2,3? Este trabajo 2,3 simplemente representa el área bajo el proceso 2,3, es decir, el área debajo de esta recta horizontal. Este trabajo, observa, esta área tiene el valor de 358.602. ¿Y por qué esta área es positiva? Claro, es positiva porque el recorrido del proceso es a la derecha. Obsérvalo acá, a la derecha, es por ello que esta área es positiva. Y el segundo comentario que es importante hacer es el siguiente.
Si una persona desea calcular la variación de la energía interna con esta fórmula, con esta que está acá, lo puede hacer perfectamente. Escribe así: la variación de la energía interna en el proceso 2,3 es igual a la masa, que vale 1 kilogramo, por C sub B, que ya sabemos que vale 5 medios de R, R vale 2,833 atmósferas litros, sobre kilogramos Kelvin. Y con mucho cuidado, la temperatura final menos la temperatura inicial. Como el proceso va de 2 a 3, las condiciones finales están en el estado 3. ¿Cuánto vale la temperatura 3? 2011 Kelvin. ¿Y cuánto vale la temperatura en 2, que es la temperatura inicial? 761 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin con Kelvin, quedando este resultado en atmósferas litro. Pero ¿cómo transforma atmósferas litro a Joule? Simplemente multiplicando por el siguiente factor. Una atmósfera litro equivale a 101,3 Joule y listo. Ahora sí, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y su resultado vendrá en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene como resultado aproximado el que se obtuvo al aplicar la primera ley de la termodinámica. Vale mencionar que a veces estos resultados son aproximados, con cierto margen de diferencia. ¿Por qué? Porque hemos estado redondeando cada vez que obtenemos un resultado en nuestra calculadora, como las temperaturas, e inclusive cuando calculamos R. Todas las aproximaciones que hemos venido arrastrando causan un cierto margen de diferencia entre calcular la variación de la energía interna con la primera ley o calcularla con esta fórmula, así que no te preocupes. Genial. Continuemos con el siguiente proceso. El proceso 3,4 también es un proceso adiabático, una expansión adiabática. ¿Qué es lo primero que debemos hacer al analizar un proceso? Escribir la primera ley de la termodinámica. El calor de 3 a 4 es igual a la variación de la energía interna de 3 a 4 más el trabajo de 3 a 4. En este caso, como el proceso es adiabático, la tabla nos indica que el calor es igual a 0. Por lo tanto, podemos igualar a 0 esta ecuación y proceder a despejar el trabajo. El trabajo de 3 a 4 es igual a menos la variación de la energía interna de 3 a 4. Porque claro, este término que está acá positivo pasa al otro lado negativo. ¿Y cómo calculamos la variación de la energía interna de 3 a 4? Con esta fórmula. Acá la tenemos. Por lo tanto, la variación de la energía interna de 3 a 4 es igual a la masa del aire, que vale 1 kilogramo, por C sub B, que vale 5 medios de R, la R del aire vale 2,833 atmósferas litros, sobre kilogramos Kelvin. Y con mucho cuidado colocamos las temperaturas. ¿Cuál es la temperatura final e inicial en el proceso 3,4? En 4 se encuentran las condiciones finales. La temperatura final vale 1123 Kelvin menos, y la temperatura inicial es la temperatura en 3, la cual vale 2011 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado vendrá en atmósferas litros. Pero ¿cómo transformamos estas atmósferas litros a Joule? Recordemos que en una atmósfera litro hay 101,3 Joule. Y ahora sí, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y nuestro resultado vendrá en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso 3,4 toma el valor aproximado de menos 637.102 Joule. Por lo tanto, el trabajo 3,4, gracias a la primera ley acá, es igual a menos la variación de la energía interna. Es decir, menos... ¿Cuál fue el valor de la variación de la energía interna? Nos dio negativo, menos 637.102 Joule. Por supuesto, menos por menos es más. Por lo tanto, el trabajo toma el valor de 637.102 Joule. Y listo, así hemos definido el proceso 3,4. ¿Tiene sentido que este trabajo sea positivo? ¿Este trabajo? ¿Qué representa este trabajo en nuestra gráfica? Representa esta área, observa. Y claro, este trabajo nos dio positivo porque este proceso se recorre a la derecha. Por eso es que esta área nos da positiva. Muy bien. Finalicemos analizando el último proceso, el proceso isocórico. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla para este tipo de procesos isocóricos o isométricos, donde el volumen es constante. Vamos a colocar por acá
proceso de 4 a 1. Es un proceso isométrico o lo que es lo mismo, isocórico. Lo primero que debemos hacer siempre es escribir la primera ley de la termodinámica. El calor de 4 a 1 es igual a la variación de la energía interna de 4 a 1 más el trabajo de 4 a 1. ¿Qué nos dice la tabla acerca de estas variables? Fija tu atención acá, que como el proceso es isocórico, el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, el calor es igual a la variación de la energía interna. Así solo bastará calcular la variación de la energía interna para obtener el calor. Pero, ¿cómo vamos a calcular la variación de la energía interna? Muy fácil, con esta fórmula, obsérvala acá. Por lo tanto, la variación de la energía interna en el proceso 4.1 será igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 1 kilogramo de aire. Por C sub B, que sabemos que vale 5 medios de R. ¿Pero cuánto vale R? 2,833 atmósferas litro sobre kilogramos Kelvin por, con mucho cuidado, temperatura final menos temperatura inicial. Como el proceso va de 4 a 1, las condiciones finales están en 1 y las iniciales están en 4. Así, la temperatura final será la temperatura en 1, la cual vale 288 Kelvin, menos la temperatura inicial, que es la temperatura en 4, la cual vale 1123 Kelvin. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo y Kelvin con Kelvin, quedando el resultado en atmósferas litro. Pero ¿cómo transformamos estas atmósferas litro a joule? Muy fácil. Recuerda que en una atmósfera litro hay 101,3 joule. Ahora sí, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y nuestro resultado quedará en joule. ¡Qué fácil y sencillo es! Así, la variación de la energía interna en el proceso 4.1 toma el valor aproximado de menos 599.077 joule. Y tal como ya lo sabes, gracias a la primera ley, este es el valor también del calor 4.1. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.